Dime, dime. Eduardo, estamos abriendo una línea que es fascinante, que hay que ir por ella, que es el tema del bien y el mal, el poder. Todo esto es muy interesante. Pero acabas de tocar un punto que yo no quisiera que se pasara, y es la cuestión de, estamos hablando de la realidad, de la literatura. Claro, si la realidad fuese algo unívoco, pues la literatura o la refleja o no la refleja. Digamos que el error de la idea de mito y de literatura que heredamos de todo ese proceso que tú has señalado muy bien, desde el nominalismo, la ilustración, todo este tipo de cosas, digo, sería así, pero lo que ocurre es que hay distintas interpretaciones. Y hay interpretaciones como la que tú acabas de señalar, metal y rueda. Es una crítica a la industrialización. Dice, "Pero, mire usted, no. Tenemos un criterio para decir, es que esta interpretación es cutre, no vale. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué la tuya, por qué esta otra sí vale? ¿Cuál es el criterio? ¿Tenemos algo? Em, yo creo, Manolo, que el problema es la educación de la mirada del lector. O sea, a lo que me refiero es a que el catedrático de mi tribunal, que dijo que él también era fan de Tolkien, que creo que cuando lo dijo lo decía con un cierto sentido Buen plan. denotativo, ¿no? Es decir, pues yo aprecio, a mí también me gustó leer El Señor de los Anillos, pero como quien le dice, pues sí, yo de pequeño jugaba baloncesto y luego lo dejé porque me torcí el tobillo, ¿no? Y pasé a otras Vale. cosas, ¿no? Eh, ese es si yo le hubiera dicho a él, usted es fan de Shakespeare, probablemente su voto habría sido negativo y se habría enfadado un montón conmigo, ¿no? Claro. Eh, lo que quiero decir es que hay un algo en nuestro, tú lo sabes como experto en El Principito, hay un algo a lo largo de nuestra vida que creo que es la finalidad única de la educación, que es preservar en la mirada del que madura la inocencia de la niñez, ¿no? De la Mm. niñez no en tanto en cuanto que periodo de nuestra Pueril, evolución está claro. biológica, Ujú. cuanto de nuestra manera de ser y estar en el mundo como criaturas agradecidas, como seres para la belleza, ¿no? Como este aiscinéstetai, ¿no? Como este modo de mirar la realidad y descubrirla antes que como otra cosa, como bella, ¿no? Que la pregunta sobre por qué existe el ser y no la nada se plantea en términos estéticos, ¿no? Y no tanto de esta oposición entre realidad y no realidad, o realidad y fantasía. Esto nos llevaría a una mirada agradecida sobre la realidad. Ujú. Entonces, creo que las respuestas que hay detrás de estas posibilidades que tú planteas tienen que ver con el aprecio, literal, con el aprecio o el desprecio que hacemos a lo que se nos ofrece, ¿no? Entonces, si alguien lee El Señor de los Anillos y dice, como tantos han hecho, ¿no? Y como a día de hoy tantos están convencidos que es la historia del bien contra el mal, eh, ahí hay una superficialidad Roma, hay una mirada a Roma que se extenderá a eso, a las noticias del tiempo, al modo en que esa persona hará la compra. O sea, son miradas prosaicas. Frente a Ujú. la mirada poética en el sentido etimológico, es decir, frente a la mirada que es capaz de construir coherencia, de construir mundo, de ver la metáfora en la que vivimos, nos movemos y existimos, está la mirada Roma del que ha ido colocando cada cosa en su casilla. Esta tendencia tan característica de la humanidad al estructuralismo, ¿no? A colocar cada cosa en su estantería de una manera, de modo que a Tolkien hay que colocarlo en el estante de la literatura fantástica. En cualquier librería a la que acudas, si buscas los libros de Tolkien, pues están junto a los de, por supuesto, junto a la sección de fantasía, perdón, terror y ciencia ficción, y a Tolkien lo encontrarás habitualmente junto a Harry Potter y las crónicas de Dragonlance y todo este tipo de literatura que ha salido a la rueda de Tolkien y que simplemente, como genera muchos ingresos, pues tienen su propio sitio, ¿no? Pero a Tolkien nunca lo encontrarás al lado de la Ilíada, Ujú. ni de las grandes epopeyas, ni Sí. de la Si mitología. está al lado de las crónicas de Narnia, está en buena compañía, ¿no? Está en buena compañía, pero en una compañía insuficiente, fíjate. Es decir, las crónicas de Narnia, si quieres abrimos capítulo nuevo, yo creo que Claro, las claro. crónicas de Narnia adolecen de un elemento distintivo en la invención tolkieniana y en la invención luisiana, que es que para Luis
la intención inicial era el argumento. Para Tolkien la intención inicial es el lenguaje. De qué manera el lenguaje puesto en marcha es generador de mundos posibles. Para Lewis Ujú, esa pulsión no existe. Probablemente porque Lewis no sabía 20 idiomas y no se había inventado otros 5, algunos de ujú, ellos como paso previo a desarrollar mitopoéticamente el lenguaje, ¿no? ujú. Lewis decía de Tolkien que había estado dentro del lenguaje. Y esta frase, que puede parecer muy redonda y muy bonita, es profundamente cierta. Tolkien sabía cómo funcionaba el lenguaje desde dentro, Está como modo de mirar. encantado. Tolkien está Literalmente, totalmente encantado. había, pero no de conocerse, como algunos por ahí, ¿verdad? Eh, Él había sido capaz de entender que la gramática, antes que otra cosa, es una gramática mítica. Y que por lo Sí, tanto la respuesta al mundo, y aquí sí que es aristotélico plenamente, creo yo, es la respuesta del asombro, ¿no? O sea, en los idiomas inventados por Tolkien y de alguna manera la Tierra Media entera, las miles de páginas que Tolkien destinó a hablar de la Tierra Media, obedecen a este asombro inicial que requiere ser cantado de todas las maneras posibles, ¿no? ujú, Creo que hay algo, eh, por una parte estaría esto, por otra parte Narnia es la obra inventiva de un genio, porque Luis sin duda lo es, para sí. quien su conversión, su vuelta al hogar del padre con mayúscula, requiere una alegorización, una presentación de determinadas verdades de la fe cristiana en forma alegórica, ¿no? Esto a Tolkien también le ponía un poco nervioso, ¿no? En tanto en cuanto a Eso esa tiene. intencionalidad. Dime, dime. Sí, yo soy fan de Luis. Eh, No me no, extraña. me gusta mucho Luis y te lo digo con toda intención. Me gusta mucho Luis, lo he leído, me ha encantado, pero en Tolkien veo mucho más. Te lo digo por esto que tú estás diciendo. No, no lo he pensado, acabo de pensarlo con lo que tú dices, pero efectivamente es otra liga, es otra cosa, ¿no? Pero sí. Eh, a ver, Quiero decir que hay algo en Tolkien, no es, sí, aquí no querría, y doy marcha atrás por si lo estoy haciendo así, plantear el debate en términos de mejor peor. ya, no, 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 no. Yo tengo mi propio gusto, yo personalmente prefiero a Tolkien respecto de Lewis, ¿no? Por más que yo haya disfrutado mucho leyendo Narnia o la trilogía cósmica, y no te digo nada, toda la obra ensayística de Lewis, que es lo que a mí me Ujú. fascina de él, ¿no? Sí, sí, sí. Más su obra ensayística que su obra subcreativa. Creo que en Luis esta intención de alegorizar la realidad eh, arremete inconscientemente y desde luego involuntariamente, o sea, no es un intento de, de coerción contra la libertad interpretativa del lector. De manera que si Aslan es Cristo, yo no me puedo salir de ahí. Ya no puedo salir de esta lógica, ¿no? De esta lógica, De porque es una acuerdo. lógica a priori, que el autor me presenta como las coordenadas hermenéuticas en las que debo moverme, ¿no? Claro. Tolkien Con, con- plantea con lo, una con- cuestión. con lo que tú has dicho antes, o con lo que estábamos hablando antes, es verdad que Luis da el criterio interpretativo, mientras que Tolkien no lo da. Y precisamente como Tolkien no lo da, abre y resulta que te encuentras con interpretaciones que dices, no hay criterio, pero no sé, no sé. Por eso la cuestión del criterio en Tolkien es pertinente porque lo que tú has dicho me ha parecido muy interesante y verdadero. Y es que la cuestión está en que cada uno interpreta en función de las gafas que lleva. Entonces hay gente que es trivial y hace una interpretación trivial. Por tanto, estamos hablando de literatura y de la vida, o estamos hablando de fantasía y de realidad, y depende de cómo hayas madurado tú, verás las cosas o no y verás que es verdad, como ve mi nieta, que podría ser un hada y podría ser que viviéramos en el mundo que dice Weber absolutamente desencantado o podemos vivir en un mundo encantado. Y ambos son reales. Eso Como es. sabes, porque eres filólogo, como sabes, y Tomás de Aquino lo usa en una argumentación muy interesante sobre la verdad, que no es lo mismo que la realidad.
realidad, la palabra realidad, viene de un verbo que es reo, que significa pensar. La realidad tiene que ver con pensar. Qué Y esto es muy interesante. Parménides. Y yo me Esto es lanzaría muy por aquí a la actual, historia de la muy actual. filosofía desde Parménides, que cuando Parménides dice lo mismo es pensar y ser, está diciendo esto. Cuando uno lo interpreta desde el desde el siglo XX, con toda la deconstrucción, con todo el positivismo, con tal, dice, este tío es tonto, dice, oiga, pero que es el fundamento de todo. Eso Y es. ya, bueno, sigue tú hablando de Tolkien, porque yo ya con filosofía, No, es que hay que ir ahí. De hecho, hay que ir, yo creo, también a Platón y claro. quizá a mí quizá me excede esa parte, ¿no? Pero creo que la reconsideración mítica de la realidad que Tolkien lleva a cabo, que plantea, Ujú, necesariamente requería la invención de un nuevo mundo, en el cual es un mundo reconocible y verosímil en tanto en cuanto tiene sus ciclos de las estaciones del año, de la duración de los meses, etcétera, eh, ujú, pero a la vez es una alteridad, ¿no? Hay algo ahí que funciona de una manera distinta, hay una noción de la magia que no es la misma que en Hogwarts, Gandalf no es Dumbledore, la conciencia que tiene Gandalf de lo que es la plenitud, el llevar las cosas a la plenitud de su potencialidad mediante la palabra, creo que eso es una noción de magia que solo se le puede ocurrir a un filólogo que sabía mucha filosofía y mucha teología. Y luego creo que ahí hay un tema muy interesante respecto del modo en que el universo mítico se plantea como posibilidad, como oferta al lector. Tiene que ver con el hecho de que Tolkien se asombraba continuamente de las reacciones que producía la lectura de su obra a partir del año 55, cuando se publica en Las dos torres y El retorno del rey. Él empieza a recibir toneladas de cartas con interpretaciones que abarcaban el arco completo desde los que veían en Galadriel a la Virgen María o en las lembas la Eucaristía hasta quienes hacían una lectura en clave geopolítica del mapa de la Tierra Media como un remedo de la situación de la Guerra Fría en el mundo real, ¿no? Tolkien tuvo que salir al paso de un montón de interpretaciones, algunas más divertidas, otras más profundas, de todo tipo, que continúan hasta nuestros días, a veces de una manera bastante chusquera. A día de hoy sigue habiendo intentos por parte de cierto catolicismo y de algunos grupos de protestantes en el ámbito anglosajón de apropiarse de la obra de Tolkien, de Evelyn Waugh, de Lewis, de Chesterton, del propio Newman, para arrimar el ascua a su sardina y plantear que esto es algo, digamos, eso, exclusivo, sino excluyente de los cristianos. Y también hay quienes ven en el mundo de Tolkien, pues en el ámbito del heavy metal, pues grupos que se han fijado solamente en los jinetes negros y en la parte oscura del mundo de Tolkien. Pero unos y otros no están más que mostrando una vez más esto que Tolkien llamaba aplicabilidad libre frente a alegoría, el hecho de que, como ujú. dices tú, nos acercamos a la realidad con las gafas que tenemos, las de nuestra experiencia, y es una prebenda de los clásicos iluminar como un faro los aspectos y las épocas de nuestra vida, porque nosotros somos quienes cambiamos y el clásico sigue siendo el que arroja la luz sobre las circunstancias. No es lo mismo leer la Odisea a los 15 años que leerla a los 35. Y creo que lo que Tolkien presenta es esta especie de mirada literalmente mitológica, es decir, cuyo logos es la narración, ¿no? Y al desvincularlo intencionalmente de cualquier tipo de liturgia, religión, presencia eh, de una jerarquía, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera Gandalf a ese respecto podría ser considerado un sacerdote en el sentido de mediador, ¿no? Pero habría que forzar mucho la realidad para hacer una lectura católica del personaje de Gandalf, y hay mucha gente que la hace, ¿no? Yo he llegado a leer incluso que Gandalf es un obispo, lo cual ya es el, el, la enésima potencia de la estulticia y de la... Pero bueno, cada uno... Entonces creo que hay una mm, aplicabilidad dinámica, que es la que te permite, seas ateo, seas creyente, seas lo que seas,
acercarte a la Tierra Media y ver si ahí hay algo en lo que tú te reconoces, ¿no? Pero vamos, esto no es prebenda solo de Tolkien, esto ocurre con Sí, los sí, sí, ¿no? grandes. Sí, sí, efectivamente, es la idea que tú has dicho antes del canon, que en definitiva es aprender disfrutando y es una delicia. En Tolkien están los anillos de poder, o sea, las relaciones humanas, las relaciones son relaciones de poder, los anillos de poder, y hay un problema con el poder. Me parece recordar que Gandalf es un mago que no teme al anillo, o no teme al poder, sino que se teme a sí mismo, tiene miedo de sí mismo, algo así. Y eso le hace singular. Entonces hay gente que es así. Y luego vemos, por ejemplo, cómo Boromir, con una buena intención, intenta apropiarse del poder, del anillo, robárselo a Frodo. Es decir, con una buena intención, que ya sabemos que el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones, con buena intención intenta apoderarse del anillo, del poder. Y Frodo, para repeler el mal, lo hace con fuerza, con brío, con odio, y entonces queda preso. Y parece que hay que pelear contra el mal, hay que pelear contra el poder, hay que tener mucho cuidado, pero no se puede hacer de cualquier manera. ¿Qué pasa con el poder que está por todas partes y que genera esta escisión entre el poderoso opresor y el débil oprimido? Mm. Muy interesante la pregunta. Y creo que tal y como lo plantea Tolkien como un tema nuclear, ¿no? En El Señor de los Anillos, también en el resto de su obra, ¿no? Pero también de una manera, digamos, intrínseca en El Señor de los Anillos. Eh, Tolkien plantea que el poder es una tendencia natural de la naturaleza humana, ¿no? O sea, al final las razas que conviven en la Tierra Media son facetas del ser humano nuestro mundo, ¿no? Tolkien, por ejemplo, dice que los elfos son la cara artística del ser humano, ¿no? Los elfos son artistas puros y, por tanto, su pecado mortal, como ocurre con Fëanor y los Silmarilli, es el del narcisismo, ¿no? El de enamorarse de las obras de sus manos, ¿no? Y por tanto, en segundo escalón, el afán de posesión. De ahí que el anillo, en última instancia, se convierta en su tesoro, ¿no? En el caso de Gollum o de los demás. Pero si te fijas, aquí hay una cosa muy interesante. Para quienes quieran saber más, recomiendo la lectura de un libro del profesor Thomas Shippey, publicado en español por la editorial Minotauro, que se llama El camino a la Tierra Media. En este libro imprescindible, Shippey plantea que el anillo actúa como un equalizer, como un igualador moral, de manera que a lo largo de la historia todos los personajes han de medirse contra la tentación del anillo. Y esto me parece que otorga una profundidad de campo antropológica gigantesca a lo que va sucediendo. Podríamos hacer un análisis, ¿no?, de cada personaje. A la propia Galadriel se le ofrece el anillo, se le ofrece a Gandalf en Bolsón Cerrado. Bilbo lo vuelve a ver en Rivendell y tiene un momento otra vez de deseo, ¿no? Boromir es un soldado y como tal soldado plantea la posesión del anillo en términos tácticos, ¿no? De dirigirse a las huestes enemigas y combatir y ver quién gana en buena lid, ¿no? Es decir, cada personaje tiene su momento. El propio Sam se imagina a sí mismo como un gran jardinero, ¿no? Y tiene... Claro, porque la tentación del poder se presenta ante cada uno respecto de algo muy nuclear, que es ¿con qué harías con el poder? ¿Utilizarías el poder para servir a los demás? ¿O utilizarías el poder, y para mí la clave está en la tentación de Gandalf, para hacer el bien algo obligatorio y por lo tanto convertir el bien en algo odioso, que es la raíz de que Gandalf rechace el anillo, ¿no? Es la raíz de lo que has dicho tú, de que Gandalf sobre todo se tema a sí mismo. En los cuentos inconclusos, Tolkien cuenta cómo Gandalf es el último de los 5 wizards, de los 5 sabios, más que magos. En inglés la raíz wizard viene de wisdom, de wise, ¿no?, de ser sabio. Es el último en llegar a la Tierra Media, sobre todo porque se teme a sí mismo. No teme a Sauron, tanto como se teme a sí mismo respecto de
del anillo, ¿no? Por lo tanto, hay una vinculación en Tolkien del tema del poder con el conocimiento de uno mismo. Conócete a ti mismo tendría que ver en cierto modo con una conciencia que es la que tiene Aragorn, de tener los pies de barro y de saber que el poder es algo que te es concedido en servicio radical de otros, ¿no? Y por lo tanto los peligros potenciales vienen de la mano de hasta qué punto alguien sea incapaz de eso y capaz de un enaltecimiento narcisista, de un colocarse en el centro que obligue a todos a doblegarse al anillo. Fíjate que los 3 anillos de los elfos son forjados con la intención de embellecer el mundo, ¿no? Y al no haber sido tocados por Sauron no llegan a estar bajo su dominio, ¿no? Pero con los 9 anillos de los hombres y los 7 anillos de los enanos, lo que hay por ahí es simplemente un doblegamiento de las voluntades a un poder que aspira ipso facto a ser omnímodo. En el mundo lo vemos a diario, ¿no? Los intentos de quienes ostentan el poder suelen tener que ver con una prolongación indefinida en el tiempo, ¿no? Y con la malversación de votaciones, con la reinterpretación de leyes y con las trampas para eternizarse en la toma de decisiones, ¿no? Claro, reducir también El Señor de los Anillos a una parábola sobre el poder creo que sería tan incompleto como reducirlo a una parábola sobre la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Pero es verdad que es un tema que atraviesa la obra de principio a fin. Tolkien llegó a decir que nadie sirve para mandar a otros, pero menos que nadie, menos que el que menos, el que lo aspira a mandar a otros. El que desea tener el poder es el menos válido y lo vemos a diario en el mundo, ¿no? Como la gente Sí. que Y quiere. vemos también que el poder es muy peligroso. Por una parte, por lo que tú has dicho, porque todos queremos el poder para hacer con él lo que somos. ¿Eh? Si somos buenos, para hacer el bien, pero en definitiva para hacer eso. Y vemos cómo Tolkien hace que el portador del anillo, del poder, no sea los grandes, digamos, no sea Gandalf, no sea Galadriel, no sea, sino que son los pequeños los que deben llevar el anillo. Los pequeños que somos nosotros. Y es decir, que de alguna manera es lo que tú has dicho antes, al hobbit se le dice, te ha tocado, pero es que yo soy pequeño, por eso. ¿Y por qué el poder tiene que ser gestionado, manejado, trajinado correctamente por los pequeños? ¿Por qué nos ha tocado? No, no hay algo que garantice al pequeño una cierta inviolabilidad por parte de la tentación, ¿no? O sea, el Bueno, hecho de que ahí, Frodo... ahí está Gollum, que se ve que no. ¿Eh? O sea, ser pequeño no te salva, Volvemos a lo que pero decíamos te antes, toca. ¿no? Volvemos a lo que señalabas antes, ¿no? Tolkien genera un mundo en el que la libertad de cada personaje está salvaguardada. No hay un Deus ex machina que luego salve a Gollum o que salve a... El propio Frodo tiene que pagar las consecuencias de sus decisiones mal tomadas. Gracias por estar en el canto. Esta ha sido la segunda parte del encuentro con Eduardo Segura. Suscríbete y acompáñanos en la tercera parte, donde seguimos explorando el poder, la esperanza y el corazón de Tolkien. Nos vemos en otros libros, otras ideas.